¿Todo bien? ¿Cómo anda? Todo bien, sí, sí, aquí. Buenas tardes, porque solamente tenemos 3 horas de diferencia. Qué Claro, buenas gusto. tardes. Ah, estás ¿Todo bien? cebando mate. Sí. ¿Sabías que un colega de mi hijo viajó a Argentina y él le encargó que me trajera mate? Así que me está por llegar una bolsa de mate de Una, Argentina. una bolsa de yerba. ¿Dónde vive usted? Ah, yo vivo en México, pero estuve casada Pero, con un uruguayo, así que claro, sé pero cebar mate. en qué parte de México? Ah, en el Golfo, cerca del Golfo de México, en Yucatán, en la península, Ah, mire qué lindo. Yo una cerca vez, del sitio donde cayó el meteorito que sí, mató a sí, los dinosaurios. Ujú. ¿Ok? sí, qué bonito. Ahí. Yo una vez iba, cuando todavía no sabía qué estudiar, previo, o sea, sí sabía qué estudiar, iba a estudiar, antes quería estudiar biología marina yo. Estaba muy decidido a estudiar biología marina y apliqué para una beca y conseguí una beca en una universidad de allá de México. Entonces, si las cosas no hubiesen tornado y hubiese elegido medicina y después ingeniería aeroespacial, habría estado ahí en México. Creo que era al este, más cerca del Pacífico, puede ser. Una universidad casi tocando Estados Unidos, al, a la izquierda del mapa sería. Ah, fíjate. No, acá uno de los mejores oceanógrafos, físico y oceanógrafo que llegué a conocer fue el doctor Luis Capurro Filograsso, un argentino. Sí, Sí, de hecho sí, lo entrevisté en varias ocasiones. los argentinos estamos en todos lados. Oh, ya sé. Eso es muy bonito. Bueno, Federico, lo importante de esta entrevista es platicarle a la gente qué es lo que estás haciendo, cuáles son tus pasiones científicas en La Plata, en la Universidad de La Plata. Muy bien. Bueno, yo en este momento tengo 21 años, voy a cumplir 22 el 5 de diciembre. Estoy hace 3 años estudiando medicina, 3, 4 años estudiando medicina, y ahora voy a estar en segundo año de ingeniería aeroespacial. Entonces estoy haciendo esas dos carreras al mismo tiempo. Siempre me apasionó mucho el tema de la cirugía en el espacio, me apasionó mucho todo lo que tenga que ver con las estrellas, con el espacio. Siempre fui muy de eso. No me gusta el ámbito de la fotografía y todo eso porque no es mi estilo. Yo prefiero recorrer las cosas. Entonces, mientras yo pueda ir y recorrer el espacio, que en algún momento va a pasar, que mi objetivo es ser astronauta, entonces en algún momento voy a hacerlo, voy a poder, con todo el esfuerzo que hice, recorrer lo que me gusta. Perfecto. A ver, veamos. Tienes estudios sobre medicina. Me imagino que cirugía, médico Sí. cirujano general. Ajá. No, de En trauma. Lo que yo quiero, traumatología. claro, sería cirujano de trauma, los cirujanos que te atienden cuando llegas en ambulancia. O Médicos Sin Fronteras, o los que te llevan a lugares militares, todos esos son cirujanos de Ok, trauma. Son perfecto. O considerados sea, cirujanos generales, pero tienen una mayor amplitud y gama de creatividad para utilizar lo poco que tienen en la mano para poder ayudar al paciente. Entonces, aplica mucho también con mi estilo de creatividad, el hacer cosas de la nada. Una de las cosas que estoy haciendo ahora es una PCB, ¿sabe lo que es una PCB? Una placa para un electrocardiograma de 12 canales y un electroencefalograma de 118 canales, más o menos, que costaría 10, 12 dólares en comparación a los 120.000 dólares que costaría. Entonces estoy buscando hacerlo lo más reducido y lo más apto para llevar a Cruz Roja, llevar a todos los lados que se puedan, a los hospitales públicos de las provincias, a los hospitales más necesitados que no pueden comprar un electrocardiograma o un electroencefalograma y poder
tener algo por lo menos. Oh, qué maravilla, qué maravilla. Me haces recordar un poco mi novela donde he creado una pluma que le sirve para poder escanear en un momento determinado alguna fractura o algo así. Así que creo que Ah, tiene mucho sentido. Sí, yo creo, bueno, una cosa es la ciencia ficción y otra cosa es la realidad, pero en el espacio me imagino que no todo va a ser miel sobre hojuelas y que en ocasiones va a haber necesidad de atender de emergencia a alguien que llega con alguna eh, mm, distrofia, alguna enfermedad que se le presenta al salir a explorar el espacio. Y claro, ahí no te vamos a solo, ver, tal vez. sí, evidentemente me van a ver, pero no es solo eso, sino también cómo afecta la gravedad cero en el espacio. Una amiga mía ganó un concurso de la NASA para poder medir la cantidad de, o sea, cómo afecta la gravedad cero al flujo sanguíneo en los capilares mediante el crecimiento de las uñas, que es una cosa muy importante. Vos decís, las uñas no lo notás, pero si vos medís el crecimiento de las uñas, podés darte cuenta de cuánta sangre llega a los capilares, a los vasos capilares que están en la punta del dedo. Entonces podés medir cómo afecta la gravedad cero a la microcirculación sanguínea, De que es hecho, una... creo que es vital el trabajo, por ejemplo, que se está haciendo en Sirius 23. Las médicas que están al frente, tanto Victoria Kereshenko como ahora la doctora Kesia Orlova, ambas son médicas con especialidad en cardiovascular. Y Claro. yo siento que la parte cardiovascular es como ver el árbol nutrido por sus raíces con la savia. Para nosotros es la sangre. Si tú puedes hacer que ese árbol se nutra perfectamente eh, con la savia que recoge del subsuelo hacia arriba, lo vas a ver frondoso. Y es lo mismo que sucede con los humanos. Podríamos florecer si realmente logramos que nuestra circulación cardiovascular sea efectiva en condiciones de cero gravedad. Tienes toda la razón. Es todo un tema. También el tema de cómo afecta los diferentes tipos de radiación que hay en el espacio, cómo afecta mentalmente a la gente, cómo afecta en todo tipo de sentido un entorno completamente desconocido e insonoro, porque lo único que escuchas es un vacío absoluto y lo único que escucharía serían los que hace tu propia nave. Es algo que desquiciaría a cualquier persona. Entonces, una de las cosas que también estoy haciendo es una inteligencia artificial, estoy averiguando también para hacer una inteligencia artificial con un grupo de conocidos, que lo que haría sería un apoyo psicológico para la gente que esté en el espacio. Entonces son muchas cosas que hay que tener en cuenta porque la psicología humana, por más que sea una ciencia blanda, no es exacta y es muy complicado llegar a tantas aristas. Cierto. Yo siento que, mira, el doctor Malakowski explicaba que era muy importante poder tener un conocimiento básico de lo que es la psicología del ser humano para poder controlar mentalmente a lo que te vas a enfrentar. Hay todo un entrenamiento entre los astronautas para poder llegar al espacio. Vemos que los colocan en unas piletas gigantescas de agua para que ellos sientan aparentemente lo que es la no gravedad en un entorno acuoso. Sin embargo, ha de ser algo impresionante saber que estás en un lugar en el que no puedes ser rescatado, decir, ¿saben qué? Yo apago aquí y ya me voy a casa. O sea, no, vas a estar ahí y tus condiciones son adaptarte al medio, aceptar las limitaciones a las que te puedas enfrentar e incluso reconocer que hay eh, problemas físicos, Sí, biomédicos, que son reales, ¿no? Como la porosidad ósea que podrías ganar o la pérdida
dimensiones en el peso de tus órganos vitales. Y en fin, o sea, por decir algo, ¿no? Ujú. Sí, eso es un tema también la pérdida de nutrientes y el reciclado de los gastos que tiene el cuerpo. El cuerpo expele todo lo que no puede absorber, entonces eso se recicla dentro, porque viste que si estás en un entorno aislado, nada de lo que tengas ahí podés tirarlo, es decir, Ujú. la orina no la podés tirar, las heces no las podés tirar porque no solo estarías perdiendo peso, sino que estarías perdiendo lo que podés reciclar. Entonces también es un tema el cómo aplicar todo eso dentro del espacio. Yo estoy investigando una cosa, lo estoy investigando hace un montón porque es una de las cosas que queremos hacer en mi laboratorio cuando tengamos el material adecuado, que es bastante material y es muy caro, pero estamos viendo la forma de hacerlo un poco más barato, que son ingeniería en tejidos. La ingeniería en tejidos utiliza células, las que se conocen como células madre, pero se llaman células satélite. Las células satélite son las células que se pueden transformar en otro tipo de células, como por ejemplo miocardiocitos, osteoblastos, osteocitos, todos los tipos de células que pueden existir derivan de una que se llama célula satélite. Entonces, esa célula satélite, vos podés agarrarla y convertirla en algo específico que vos querés, como por ejemplo un miocito, un miocito son las fibras musculares, son las fibras musculares. Entonces después vos esa fibra muscular la duplicás mediante el entorno perfecto, que sería la temperatura corporal, todos los nutrientes que necesita, vitamina B12, vitamina C, todos los tipos de componentes que necesita, y podés generar, por ejemplo, un churrasco, un pedazo de carne generado en laboratorio. Hoy en día se está haciendo eso, hay un montón de laboratorios en Europa que están haciendo este tipo de ingeniería en tejidos y ya están vendiendo esos productos. Hoy en día se vende pollo eh, crecido en laboratorio y no es necesario, por ejemplo, el tema de la crueldad animal y vos sabés que todo eso está en perfectas condiciones porque estuvo crecido en laboratorio. No va a tener ningún patógeno externo y un montón de problemas epidemiológicos se pueden reducir en base a eso. Qué Entonces, interesante, eso suena muy bien. claro, entonces una de Tendríamos las proteína asegurada. Claro, entonces lo que habría que hacer sería los sueros, las ampollas de suero, y habría que conseguir las células satélites, mezclarlas y hacer la carne deseada en un ambiente perfecto para el espacio. Entonces lo que habría que hacer es una máquina que pueda hacer ingeniería en tejidos en un ambiente perfecto ahí, para tener en el espacio. Son muchos pasos, en especial, por ejemplo, para cuando se vaya a Marte. Ir a Marte es un tema muy complicado. Hay que tener zonas horarias, hay que tener un mapa, hay que tener, estaba planeando para presentar como proyecto a la NASA un cohete grande, de dimensiones muy grandes, que pueda tener adentro cientos y cientos y cientos de satélites para enviar directamente a Marte y que se tome el tiempo que necesite. Usualmente, si vos lo que querés hacer es llevarlo, tomaría 5 6 7 8 meses, usualmente. En, Aparte la ventana, que es cada 26 meses. O sea, no puedes claro, decir voy en la fecha en que yo quiera agendar. Tienes que claro, agendar con la ventana. Ujú. claro. Entonces, habría que enviarlo y que vaya solo, sin humanos. En cuanto llega a la órbita de Marte, se despliega, liberando todos los satélites en órbita de Marte, y tendrían la gente que llega a Marte, ya tendría un sistema satelital compuesto para comunicación, geolocalización, te podríamos sacar fotografías, tendríamos todo, y la punta del cohete que estaba planeando caería dentro de, de Marte y se podría utilizar como antena parabólica. Entonces es una
cosa que yo tenía planeada, porque también se necesitan sitios para saber dónde hacer metrópolis, dónde poder empezar a hacer minería, dónde se puede hacer esto, dónde se puede hacer lo otro, dónde estaría el lugar perfecto con las condiciones sedimentarias perfectas para poder construir hogares lo suficientemente buenos como para sustentabilizar la vida humana. Entonces, es todo un tema que hay que tener todo un plan agendado. No se saben las zonas horarias, no se saben los climas, no sé si se estableció ya un sistema climático por estaciones. Es complicado, Es pero que, interesante. Y que se bueno, puede, se puede. te diré que básicamente la Luna va a ser el centro de entrenamiento de muchas otras cosas que se quieran hacer en planetas del sistema solar, porque una base lunar sería lo más maravilloso que pudiera haber y sería el centro de entrenamiento para reconocernos como seres humanos viviendo fuera de la Tierra y pudiendo explorar todas las posibilidades que habría. Y claro, no deja de ser un sitio hostil, tal vez más hostil que el propio planeta Marte. No lo Y sabemos aún. es que en la Luna no hay ningún tipo de agua. Por lo menos en Marte hay glaciares que se pueden utilizar para descomponer, se puede utilizar el agua de los glaciares para generar hidrólisis y con la hidrólisis generar hidrógeno y con el hidrógeno generar combustible o directamente con la hidrólisis generar baterías, pero no, en este caso en la Luna no hay. Entonces habría que estar llevando constantemente cargamentos de agua, de comida, combustibles, diferentes tipos de cosas, hasta que se desarrolle algún tipo de energía nuclear que pueda ser lo suficientemente potente como para sustentabilizar la vida en otro planeta que no tenga una fuente natural que no sea un 80% solar, como por ejemplo, si vos vas a la Luna tendrías que usar placas solares y la placa solar solo recibe un 80% de potencia, no es muy eficiente y no hay turbinas eólicas porque no hay viento. O sea, lo que habría que hacer sería sí o sí alguna fuente de energía nuclear. Cada vez estamos más cerca con con la fusión nuclear en vez de la fisión, así que vamos muy encaminados. Pues es muy interesante todo lo que dices. Ahora, cuéntame cómo se están organizando ustedes para crear ese laboratorio, cuáles son los mecanismos que tienen para la estructura básica de tu laboratorio. Mi laboratorio es parte de mi organización no gubernamental llamada Adastra. Lo que yo tenía planeado con Adastra era que los chicos y chicas que entran a la facultad, a la universidad, no pierdan esa pasión por hacer cosas que tienen mediante lo que te derrumba la facultad, porque la facultad llegas y te tira al piso y te arrastra por el piso. Entonces, una de las cosas que tenía planeada era, bueno, métanse y todos los proyectos que tienen, plantéenlos. Digan, yo hice esto como proyecto de secundaria, me encantaría trabajarlo más. Tengo un chico que hizo como proyecto de secundaria un controlador atmosférico para plantas. Y lo primero que le dije fue, hagámoslo, hagámoslo. Le hice los modelos tridimensionales, le hice un par de bocetos y un par de cosas, y ahora lo que tenemos planeado es una placa plástica que tiene un controlador atmosférico adentro que controla humedad, temperatura, controla las luces, ya sea luz roja, ya sea la luz azul, controla las vibraciones, controla el regado de la planta. Entonces, por ejemplo, un chef puede tener su propia planta de romero en perfectas condiciones dentro de su propia cocina sin tener que conseguir o ir a alguna verdulería o tener que ir a buscarla. Tiene ese controlador con una cúpula acrílica, un cuadrado acrílico con las luces arriba, que le controlaría en perfectas condiciones la planta para su crecimiento.
Entonces, también tenemos para hacerlo en lugares amplios, en una habitación, un controlador atmosférico. Ahora mismo tenemos una base de datos de 175 plantas. Entonces, cada planta tiene sus propias cualidades perfectas, ya sea tanto regado, ya sea tanta humedad, ya sea tanto calor, ya sea tanto frío, ya sea tanto luz, tanta no. Entonces, todo eso está en una base de datos y vos con un numerito vas cambiando y elegís. Bueno, la página te dice, bueno, tal planta es tal número, entonces vos vas al aparatito y pones ese número y automáticamente te controla la planta. Maravilloso. Y todo Ahora eso cuéntame, porque, sí, ujú, todo esto, ¿quién lo está financiando? ¿Cómo es la parte donde nos ponemos en los números, que es lo más complicado? Y es la sí, causa por la que muchas universidades te tiran al suelo los proyectos, porque te dicen, esto no está en el programa académico y esto no tiene presupuesto para echarlo a andar, es asunto suyo, hágalo si quiere y si puede. claro. A ver, cuéntame esa parte. Al ser una organización sin fines de lucro, una ONG, em, estamos trabajando en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata, que nos cedió un espacio. Entonces, todo lo que hay dentro de ese espacio, ya sea mío, o sea, mío propio, que yo lo estoy prestando a la ONG, como de algún otro voluntario que dice, bueno, yo tengo una mesa, yo tengo una silla, yo tengo 200 pesos para poner para los stickers, yo tengo material tirado en el patio de mi casa, entonces llevo 4 placas de metal. Todo eso es todo por ahora compuesto por las cosas de los voluntarios. Estoy buscando que con Asgardia podamos trabajar en conjunto y yo estar trabajando en la embajada asgardiana en Argentina, también en como un nexo con la organización no gubernamental para poder tener al mismo tiempo ambos y que ambos estén trabajando en conjunto. Y entonces recibir financiaciones de esa parte, porque si yo estoy trabajando con la embajada asgardiana y al mismo tiempo con el laboratorio y ambos están en conjunto, resultaría más fácil, mucho más fácil recibir donaciones. No solo eso, sino que también ahora estoy trabajando con Grant Basel, que es un... ¿Lo conoce usted? Me suena el apellido Basil. A ver, explícanos. Es el CEO de Copérnico, Copérnico Ajá, Space. Estoy trabajando con él, me dijo que me va a incluir en un programa para recibir financiamientos, entonces estamos todavía trabajando con eso. Em, Así que por ahora tengo esos dos. También estoy en contacto con la Universidad Nacional de Rockefeller de Estados Unidos para ver qué se puede hacer, ya que mi padre trabaja allá, y si nosotros empezamos a presentar proyectos y que sean buenos proyectos, podríamos recibir algún método de financiamiento, ya sea como personas, como materiales, como plata, que podrían llegar a donarnos. Al ser Argentina, los materiales están, por así decirlo, más baratos de lo que estaría en otro lugar, porque claramente no es complicado conseguirlo, si no. La gente no, o sea, el salario básico son $150 por mes. Entonces, pero, una, por ejemplo, si yo viajo a tu tierra, aparentemente soy rica, ¿no? Porque mi moneda claro, vale más. Y si, claro, por ejemplo, alguien de Estados Unidos o de Europa viaja o quiere colaborarte, realmente estaríamos haciendo algo interesante porque sería una bicoca para un europeo o un estadounidense y para Argentina sería una cantidad claro. suficientemente valiosa. Es lo que yo digo, cualquier mínimo es excelente, funciona excelente cualquier mínimo porque en este momento Argentina está pasando por una situación muy difícil y cualquier ayuda económica para el laboratorio ayuda muchísimo. Ahora mismo, ya para cerrar todo el tema de ese Ujú. de cómo se financia, estoy trabajando en hacer una página web, la página web que sería la página web de la organización no gubernamental, que tendría un hiperenlace para poder recibir financiamientos mucho más fácil. Y ese financiamiento lo que a vos te daría sería un código alfanumérico, que ese código alfanumérico vos podés después ir a la página web y te va a aparecer, bueno,
AXY245 donó 200 pesos. De esos 200 pesos, 100 se utilizaron para eso, 100 se utilizaron para todo lo otro. Entonces queda un blanqueamiento total de los gastos para la ONG y queda establecido en qué se utilizó. También no solo se podría financiar a la ONG, sino que estamos poniendo para financiar directamente a cada proyecto. Eso es una forma de que las personas puedan decir, me encanta este proyecto, ese no, pero me encanta este, voy a financiar directamente este. Entonces, cada jefe de proyecto, que tenemos varios jefes de proyecto, tendría su propio proyecto y su propio financiamiento para cada proyecto en específico. Perfecto. Quiero aclarar una cosa, blanqueamiento en muchas culturas es tapar, transparentar las Claro, finanzas, bueno, sería la palabra que transparentar. usaríamos por acá en este país. Y Mil sí, disculpas. porque, no, 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 está bien, porque tú estás hablando desde Argentina. Yo quiero hacer la aclaración para que nos demos cuenta de que lo que estás tratando de hacer es muy, muy, muy positivo y aclararlo, o sea, que todo tenga su por qué y para qué. Me parece excelente. Siento yo que volvemos a la figura del árbol, el árbol que se nutre de diferentes raíces. En este caso, Copérnico es una raíz que sube a tu árbol. La embajada asgardiana o la representación asgardiana sería otra, la Universidad de Rockefeller otra, y obviamente la ONG en sí Y podría la Universidad Nacional de considerarse, La Plata. exacto, considerarse el árbol, ¿no? Porque que va a nutrir las hojas de cada proyecto. Me gusta mucho, yo pienso que es muy positivo. Tengo entendido que vas a estar el jueves en una reunión importante con nosotros. Tengo entendido, no estoy segura. El jueves. ¿El jueves no te han dicho nada? A lo mejor es Mm. un proyecto que se está planeando, de que puedas acompañarnos en una de nuestras reuniones parlamentarias. Debe Ah, ser no tenía una ni idea. iniciativa de nuestra, presidenta del Comité de Relaciones Exteriores. No sé cuándo vaya a ser, pero yo pienso que sería muy positivo. Tu inglés es muy fluido y podrías expresarte adecuadamente con todos ellos. Y, pues, yo me voy a dar a la tarea de transcribir el audio en este video de Gacetas Guardiana en español y en inglés, porque es importante poder fortalecer los lazos que podamos crear. Dale, Ujú. si necesitas ayuda en algo, en la transcripción, yo no tengo ningún drama. Si tengo tiempo, meto un par de horas a la transcripción. No, no hay ningún problema. Perfecto. Yo si tengo necesidad de ello, te lo aviso con muchísimo gusto. Dale. Sí. Ahora, para finalizar, porque nos quedan que como 10 minutos, creo. Tómese todo yo Coméntame, me tomé el día para poder hablar con usted, así que tómese todo el tiempo que necesite para hacerme todas las preguntas sí, que usted quiera. claro. La cuestión es que esto podría ser larguísimo, nada más que yo tengo mi Zoom. Yo hago esto en Zoom primero, luego Sí, lo grabo porque así puedo transcribir bien. sí. Y tengo 40 minutos libres, ¿sí? Ah, Ujú, ¿entiendes? Pero el detalle está en que no necesitamos ser demasiado extensos porque tenemos esta entrevista y podemos tener muchas más en el futuro de los avances que se vayan dando en relación a este proyecto tan interesante. Pero me gustaría que me comentaras tu incursión en Asgardia. ¿Qué fue sí. lo primero que te llamó la atención al decir, quiero ser asgardiano? Cuéntame. Fue hace bastante. Yo, por el tema económico del país, no puedo ser ciudadano con identificación. No puedo pagar, tampoco se me hace posible pagar por meses porque sigue siendo $12, son 12.000 pesos. Con 12.000 pesos acá compras bastante. Em, entonces sigue siendo bastante plata. Entonces yo nunca pude conformarme específicamente cómo para pagar. Pero fue hace un año, dos, puede ser, que dije,
quiero averiguar más sobre astronautas, quiero averiguar más sobre esto, sobre lo otro. Ahí conocí a Copérnico y ahí conocí a Asgardia, porque estaba investigando cosas del espacio y leí, bueno, hay un lugar que se llama Asgardia, que tienen esto, tienen lo otro, dicen ser la primera nación y dije, yo quiero ser asgardiano, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Dónde me meto? Eh, y agarré, investigué y dije, bueno, me meto, voy a ver qué tengo que hacer, imprimí todos los papeles que había que imprimir, porque a mí me gusta tener todo en papel, tengo, como verás ahí, la impresora 3D, pero atrás de la ventana tengo todos los libros de la facultad, por allá tengo todos los otros, entonces tengo todos papeles tirados por todos lados y a mí me encantan los papeles. Entonces yo agarré, imprimí la Constitución, agarré, vi el himno, me lo memoricé el himno, agarré, vi esto, vi lo otro y dije, bueno, soy asgardiano. Hasta acá, acá estoy. Y cada tanto iba metiendo algún que otro comentario. No sé si se seguirán viendo o si se eliminan después de cierto tiempo los comentarios que se hacen, pero yo no vi mis comentarios de hace como un año, pero comentando, por ejemplo, en el foro de futuro, en el foro de esto, en el foro del otro, iba metiendo algún que otro comentario y nada, me copó mucho y en cuanto llegué a la idea de esta ONG, dije, voy a pedirle ayuda a Jardia, porque es algo en lo que ellos ayudarían, es algo que tengo entendido que ellos ayudarían porque también dentro de la Constitución aparecen estas cosas, aparecen que hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra, hay que fortalecer los lazos con esto, hay que em, ayudar a los necesitados de tal cosa. Entonces yo dije, bueno, Asgardia me va a ayudar con mi ONG. Y Exactamente. No, 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 yo pienso que es muy positivo porque aparte de todo, el detalle está en que Asgardia es una unidad, una humanidad, es el lema. Y sí, con ese lema tenemos que avanzar, probablemente con dificultades, como todo lo que inicia, ¿no? Pero sí, el poder contar con personas valiosas que digan, yo estoy comprometido con el ideal de Asgardia es importantísimo, ya lo creo. A ver, nos quedan 50 y tantos minutos para concluir. Federico, este no va a ser el último, no, creo que va a ser una serie de entrevistas en las que vamos a ir viendo el avance de las cosas que se vayan logrando y eso para mí sería fabuloso, crear un historial en video de lo que se ha podido lograr y captar. me Así que no encantaría. quiero que esto se corte. Ajá, Disfruté mucho, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por hospedarme dentro de Gacetas Guardianas y me encantó mucho todas las preguntas que usted hizo, me encantó mucho hablar con usted. Se ve que es una persona muy interesante y me gustaría que en algún momento usted me cuente más sobre usted y sobre lo que usted hace, tengo entendido que hace libros, exacto. y Sí. que me cuente mucho más, ¿sí? Ok, perfecto. Ahí vamos a estar. Dale, muchísimas Federico, gracias, ¿sí? muchas gracias. Muchas gracias. Que tenga un lindo Hasta día. pronto. Igualmente para ti. Buenas tardes. Buenas tardes.